Bueno, locales comerciales. Locales comerciales, mi visión sobre ello no es esplendorosa, no es fantástica, y explico. Yo no puedo coger y no puedo decir que locales comerciales va a ir muy bien si creo y tengo mis serias dudas que el gasto de las familias incremente sustancialmente. Cuando yo veo que el gasto de las familias no tiene perspectivas de incrementar sustancialmente, pues digo, tengo mis reticencias sobre cómo puede ir con locales comerciales. ¿Qué me dice el Departamento de Locales Comerciales a Forcadell? Me dice, pero si en el 2013 hemos sido mucho mejor. Sí, en el 2013 tiene razón el Departamento de Locales de Forcadell. A pesar de que las rentas han bajado, y han bajado aproximadamente en lo que es, por ejemplo, el ejemplo, alrededor del 10%, ha habido mucha más rotación. ¿De dónde viene esa rotación? Esa rotación viene porque hay gente que ha capitalizado el paro, ha puesto un negocio y a los 6 meses ya se ha marchado porque no era rentable el negocio. Y sobre todo en localizaciones buenas, en barrios, pero no emblemáticas, el que ha dinamizado mucho ha sido la franquicia de cigarrillos electrónicos, que denla por desaparecida. ¿Vale? Entonces, claro, lo que quiere un inversor en locales comerciales es tener un cliente por tiempo. Hay grandes dudas de que hoy en día, si yo invierto en un local comercial en una zona secundaria, pueda tener un cliente, primero, lo puedo alquilar, o dos, si lo alquilo con cliente dentro, este cliente me dure. El año que viene, donde van a salir, como dice el Departamento de Locales de Forcadell, y yo también estoy de acuerdo, van a salir oportunidades con lo que es la liberalización completa de los locales comerciales, de las rentas locales comerciales en el 2015. Empresas en zonas prime bastante antiguas, con modelos de negocio que digamos que no son excesivamente modernos y que no son rentables con rentas a precio de mercado, desaparecerán, y vamos a ver cómo en esas zonas prime va a haber un cambio de lo que es empresa significativo. Es decir, si ustedes pasean por la Puerta del Ángel, por la Rambla Cataluña, por el Paseo de Gracia, menos, pero por las principales ubicaciones de personas que recorren la ciudad, ven que hay negocios que uno se pregunta cómo pueden continuar vivos, y la respuesta es porque pagan rentas muy antiguas. Cuando estas rentas en el 2015 cojan y vayan a precio de mercado, ellos lo dejarán, y aquí aparecerá una buena oportunidad de inversión. Evidentemente, estos locales son los más caros. Son los más caros porque están muy bien situados. Y están muy bien situados, lo que les ha permitido no tener la crisis que sí se han tenido los locales de barrio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a la mayoría de los barrios no llega el turismo. En cambio, en lo que denominamos la zona prime, o la zona más transitada, Puerta del Ángel, Pelayo, Rambla Cataluña, Paseo de Gracia, incluso una parte de la Diagonal, sí que ha llegado el turismo, y ese turismo ha hecho que mientras en un barrio como podía ser Sants, las rentas desde el inicio hayan bajado hasta el 60% desde el inicio de la crisis, en lo que es, en este caso, en la zona centro de Barcelona, la zona prime, las rentas solo hayan bajado aproximadamente el 15% desde el 2008. Entonces, aquí diferenciemos. Zona prime continúa siendo una inversión buena, es muy difícil encontrar la venta de un local, las rentabilidades son bajas, porque estarían rondando el 4 o 5%. Zona secundaria, estaríamos hablando de grandes rentabilidades potenciales, pero lo difícil es encontrar una empresa solvente que lo ocupe, y lo difícil también es que realmente nos encontremos con que esa empresa solvente dura mucho tiempo. Entonces, yo, sobre todo, la recomendación de invertir en zonas secundarias, en barrios, en locales comerciales que estén vacíos o que tengan un inquilino dentro, yo por ahora me abstendría, porque no está para nada claro que en el 2014, ni 15, ni 16, el gasto de las familias incremente sustancialmente y negocios que hoy van mal puedan ir bien. Y les pongo un ejemplo. El Departamento de Locales Forcadell desde siempre ha puesto Pau Casals como una zona prime, ¿vale? Pero la situación de Pau Casals es muy diferente de la situación de Paseo de Gracia y de Rambla Cataluña. ¿Por qué? Porque no va al turismo. Y la clase alta también ha tenido su crisis. Y empresas que estaban localizadas en Pau Casals han cogido y lo han dejado y se han instalado en la zona centro.
o si tenían una tienda en la zona centro y otra en Pau Casals, han cogido y han suprimido la de Pau Casals. Dicen, oye, yo quiero coger y quiero invertir en un sitio bien, pero que tenga rentabilidades que puedan ser muy interesantes, pensando en que el futuro, el consumo va a aumentar. Pues Pau Casals puede ser una oportunidad, pero en Pau Casals, si alguien compra en un local comercial, no piensen que van a conseguir un negocio de hoy para mañana, sino piensen en la posibilidad de que es una zona cuyos alquileres han bajado al 40 al 50%, los nuevos, y que realmente tiene una posibilidad de recuperación de esos precios muy importante cuando se recupere la economía de verdad, porque la zona alta volverá a consumir y volverá a consumir de forma como lo hizo. Porque podemos tener dudas de lo que le pasará al trabajador, de si el trabajador tendrá incrementos salariales o no significativos. No tengo ninguna duda de que quien sea empresario en los próximos tiempos le va a ir muy bien. Piense que en España ha cambiado lo que es la tarta del reparto de la renta. Por primera vez, en el tercer trimestre del 2012, los beneficios empresariales en España eran superiores en proporción al PIB a los salarios. Y en los próximos años, mientras que es difícil saber si habrá una subida significativa de los salarios, es bastante fácil saber que los empresarios tendrán unas muy buenas rentabilidades y unos muy buenos beneficios. Por lo tanto, en esta zona alta, Pau Casals, en Sarriá-Sant Gervasi, aquí sí que es posible que en los locales comerciales invertir en ellos, pensando en un repunte del consumo, sea bueno. En otras zonas, como por ejemplo puede ser Sants, como por ejemplo puede ser la parte más significativa de Pueblo Nuevo, como la Rambla Pueblo Nuevo, es bastante más dificultoso. Finalmente, dentro de este repaso, los mercados. Oficinas. En oficinas se han hecho grandes operaciones durante el último año y estas grandes operaciones han dado la imagen del que el mercado de oficinas se salía de la crisis. Bueno, recordemos precios según Forcadell del mercado de oficinas. En la zona prime, es decir, lo que calificaríamos como Paseo de Gracia, los alrededores, más una parte de la diagonal, estamos hablando de 13 euros metro cuadrado. Y en algunos edificios podemos encontrar ofertas por 9-10 euros metro cuadrado. Es decir, estamos hablando de prácticamente casi el 50% menos que en principios del 2008. Estamos hablando de una tasa de disponibilidad, según el Departamento de Oficinas de Forcadell, del 16,72. Y además estamos hablando que en el 2014 va a salir nueva superficie. Bien, aquí en el mercado de oficinas ha pasado lo que normalmente sucede. Yo me puedo coger y me puedo ubicar en una zona más céntrica con menos metros cuadrados y reduciendo renta por metro cuadrado. Pues esto es lo que he hecho. Principalmente no han sido movimientos de ampliación de número de metros cuadrados, no han sido movimientos de gran llegada de empresas extranjeras que cogen y se instalan en España. Todo eso no ha pasado. Alguna empresa extranjera ha incrementado metros cuadrados, pero son pocas, ¿no? Y entonces, sobre todo aquellas empresas de servicios, lo que buscan es situarse en la ciudad de Barcelona. Hay un famoso bufete de abogados que no apuesta por esto, pero la inmensa mayoría es aquellas empresas que son industriales y que tienen oficinas, se instalan en zonas que normalmente en Europa es alrededor del ring, del anillo, de lo que sería en nuestro caso la ronda de Dalt. Empresas puramente de servicios, consultoras, abogados, cualquier cosa que hace frente a lo que es el público, se instala en el centro de la ciudad. Y eso lo vamos a volver a ver. Pero lo que vemos es que en materia de oficinas el despegue va a ser, o las oportunidades son inferiores a el mercado de naves industriales. ¿Por qué? Porque en el mercado de oficinas una parte ha cogido y se va a reconvertir en hoteles. Otra parte, de alguna manera, se han comprado ya, porque es un mercado que es mucho mejor conocido por los grandes fondos de inversión internacionales que las naves industriales. Un gran fondo de inversión internacional, si le pones a elegir entre una magnífica nave industrial y una magnífica edificio de oficinas, el 99% te coge el edificio de oficinas, porque es muy fácil de radiografiar las oportunidades en un mercado de oficinas. Coges Barcelona y los grandes fondos de inversión van al Paseo de Gracia, van a lo que es la diagonal,
van al 22 arroba y a la Plaza Europa y poco más. En cambio, el mercado de oficinas, el mercado de naves industriales, es ir a recoger setas. Es difícil de identificarlo. Eso provoca que tengan una tendencia muy superior al mercado de oficinas. Y los precios han bajado menos que las naves, los precios no son tan de derribo, y existe, como en las naves, un exceso de oferta bestial. Es que en las zonas secundarias, ya sea Sant Cugat, ya sea lo que es Sant Joan d'Espí, ya sea lo que es Hospitalet de Llobregat, pues en estas zonas difícilmente vamos a ver edificios completos totalmente ocupados en muchos años. Piensen que en la actualidad edificios de la zona prime de Diagonal tienen ocupaciones del 70%. Entonces, aunque haya una recuperación del mercado de oficinas, esa recuperación no va a llegar, o va a ser muy difícil que llegue a la zona secundaria. Entonces, ¿va a ir a peor el mercado de oficinas? No, va a ir a mejor. ¿Van a subir las rentas? Primero lo que tiene que hacer es los edificios, en lugar de tener una ocupación del 60, 65, 75%, tener una ocupación para que suban las rentas de prácticamente el 90%. Y eso tardará, no llegará este año, es probable que llegue a finales del año que viene, y sobre todo de una perspectiva de futuro, desde una perspectiva de lo que podemos decir, obtener grandes plusvalías, las plusvalías yo no las veo tan importantes como en el mercado de naves industriales. En definitiva, para sintetizar muy rápido sobre el mercado inmobiliario. 1. Grandes oportunidades en residencial para promover, pero solo en unas pequeñas zonas. Y en ellas vamos a ver cómo los precios de las viviendas suben. Algo este año, 2-3%, casi el 10% el año que viene. Alquiler, ojo, a la baja, en las zonas más significativas de Barcelona, por la sencilla razón que se desplaza a la compra. Baja pequeña, del 2, del 1, del 2,5, en los alrededores de las grandes ciudades, porque la gente se va, porque la población disminuye. Naves industriales, el gran chollo, la gran oportunidad, no exenta de riesgo, pero la gran oportunidad. Locales comerciales van a subir rentas y ir mejor en lo que es la zona prime, que nunca han ido del todo mal, pero yo en la zona secundaria no lo veo como una magnífica oportunidad de invertir, porque aún no veo la capacidad de las familias que no son clase media alta, de poder coger y poder aumentar significativamente su consumo. Dentro de las oportunidades locales comerciales identifico Pau Casals, el que es finalmente mercado de oficinas. Mercado de oficinas al alza, moderadamente al alza, pero lo veo menos oportunidad como el mercado de naves industriales, por la sencilla razón de que los precios son superiores, las rentas no han bajado tanto, y sobre todo lo que veo es que para decir que suben significativamente habría que haber un exceso de oferta pequeño, y lo que sucede que el exceso de oferta, como dice el departamento de Forcadell, de casi un 17%, es un exceso de oferta muy elevado. Muy bien, pues muchísimas gracias por aguantarme casi una hora, y estoy a disposición, yo y cualquier miembro de Forcadell, de sus preguntas. Intentará dar respuesta a cualquier inquietud que su discurso haya podido generar. Tenemos unos 20 minutos para este turno de preguntas, después les espera el cóctel arriba. Bastant malament, força malament. Mira, Terrassa té como criterio haremos lo siguiente: quien pregunta en castellano le respondo en castellano, quien me pregunta en catalán le respondo en catalán. Malament. Mira, Terrassa té un excés d'oferta impressionant, continua tenint-lo i el tindrà per molt temps, però no només te parlo de Terrassa, parlo també de Matadepera, que Matadepera era, bueno, pràcticament el Pedralbes o de Terrassa. Jo veig en Terrassa que, ja sigui per l'excés d'oferta, ja sigui per la disminució del nombre d'habitants, recorda que una de les grans
inquietuds dels diferents alcaldes de Terrassa era passar a Sabadell i passar de 200.000 habitants. Doncs arribarà a tenir menys de 200.000 habitants i bastant menys en els propers temps. Jo veig que les oportunitats de comprar són escassíssimes, que de lloguer no el veig clar que hi hagi pujades de lloguer i sobretot que en determinats barris doncs serà molt, molt, molt difícil de poder vendre. Jo, si vols vendre a Terrassa un habitatge de 3 habitacions en un barri treballador, no passis de 100-120.000 euros. Digo, por deferencia a la gente que no entiende el catalán, te voy a hacer la pregunta en castellano. Y si he entendido bien, los pisos van a subir y los alquileres tienen una tendencia a bajar. Yo pienso que la mayoría de las personas que estamos aquí es difícil comprar un piso para vivir. O ya lo tenemos o no lo queremos, sino más bien comprar para alquilar. ¿Cómo se comprende que sea un motivo de buen negocio si compramos unos pisos que luego es difícil alquilar? Pues muy sencillo, yo te cojo y te hago una referencia histórica. Si tú hubieras comprado un piso en 1998, la rentabilidad que tenías de ese piso podía estar en el 3%. La rentabilidad que te daba el bono a 10 años, ¿de acuerdo?, el equivalente a un piso en términos financieros, rondaba el 5%. En principio no tenía ningún sentido comprar el piso, porque la rentabilidad del bono a 10 años era superior. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que con ese piso conseguiste, si lo vendiste en el momento adecuado, pues una rentabilidad del 150%. O si no lo vendiste, hasta el 2007 conseguiste un incremento patrimonial del 150%. Los pisos no son rentables para alquilar, nunca lo han sido en España. Son rentables por plusvalía. Mira, voy a poner un ejemplo sencillo que todo el mundo lo entienda. ¿Vale? ¿Qué es mejor, invertir en bolsa o en vivienda? Mucha gente puede decir que posiblemente sea mejor invertir en bolsa que en vivienda, o depende. Pues no, prácticamente siempre en vivienda. Y les explico por qué. Si uno no tiene una gran fortuna, si no uno es clase media, va al banco y le pide crédito para comprar unas acciones. Le dirá que no se lo da. ¿Vale? En cambio, va al banco a comprar una vivienda y le dirá que le da el 80% y que solo el 20% lo ha de poner él. ¿De acuerdo? Entonces, si sube el 20% la bolsa, es el 20% lo que he ganado. Pero si sube el 20% la vivienda, ese 20% hay que multiplicarlo por 5. ¿De acuerdo? Porque yo solo he pagado el 20%. Y 1 dividido entre 0,2 es 5. Por lo tanto, en este caso, subiendo la vivienda un 20 y subiendo la bolsa un 20, con la vivienda estoy ganando un 100 y con la bolsa solo un 20. Esto lo ha hecho en España muchísima gente muy modesta, sin tener estos conocimientos financieros, y ha cogido y ha obtenido grandes revalorizaciones. Entonces, yo por ejemplo le puedo decir, este año hay diversas incógnitas en bolsa, pero la bolsa está muy bien y yo no dudo que pueda subir alrededor del 20%, siempre y cuando no haya excesivos problemas en Ucrania, siempre y cuando la Reserva Federal no recorte demasiado el dinero que saca, siempre y cuando no nos dé un gran susto China o Brasil, pero es muy probable que esté rondando el 20%. Ahora, si usted es adverso al riesgo o tiene una escasa capacidad de riesgo, compre vivienda pidiéndole dinero al banco, obtendrá una rentabilidad moderada, como si fuera un dividendo, pero lo importante es el incremento de valor patrimonial que tiene. Y la idea que usted tiene que hacerse no es lo que dan los inquilinos, sino la idea es, esto que he comprado ahora en el año 2014, ¿cuánto me valdrá en el 2024? Y valdrá mucho más. Entonces, es un error el que coge y tiene una vivienda en alquiler pensando en la rentabilidad. Bien, vale, como es un error el que coge y compra una acción pensando solo en el dividendo. Lo importante, tanto en el mercado financiero como en el mercado inmobiliario, es el incremento patrimonial. ¿De acuerdo? Con la gran ventaja que tenemos, que mientras que las acciones son muchísimas veces o bastantes veces un Dragon Khan, una montaña rusa, la vivienda difícilmente usted va a volver a observar
lo que ha observado en estos últimos años, ya sea una gran burbuja, ya sea una gran caída de los precios. Por lo tanto, lo mire donde lo mire, desde mi perspectiva, es un momento idóneo para comprar una vivienda. Hay un tema técnico que se llama grado de esfuerzo para la compra de la vivienda. Hay gente que dice que no ha de pasar del 35%. Bueno, esto sería discutible. Pero es que ahora no es que está en el 35, no es que está en el 30, es que si la memoria no me falla, está en el 28. Está a niveles del 99. Y si usted compró en el 99, indiscutiblemente acertó. En el mercat de naus he entès que més o menys la franja de 50 quilòmetres de Barcelona és la franja que entenc que pot tenir un desenvolupament positiu. Dintre d'aquesta franja es poden matisar subfranges, àrees, es pot matisar una mica més? Sí, Baix Llobregat i Vallès. Pràcticament Baix Llobregat i Vallès tant oriental com occidental. Jo agafaria i faria frontera, és en aquest cas per un costat seria Granollers, per un altre costat seria Terrassa, i puc arribar fins a Martorell com a molt en el cas d'anar cap a Tarragona. En temes logístics també pot ser interessant Vilafranca del Penedès, però més enllà no. És a dir, veure aquelles revaloritzacions brutals que vam veure al polígon de Baix, veure coses que es feien a Tàrrega, Cervera, Mollerussa i a dir Manresa, queda absolutament llunyà. Vull dir, i quan més a prop de Barcelona millor, tenint en compte que molt probablement si els ajuntaments de Sabadell i Terrassa es mouen bé, hi ha una tradició important, i de tal manera que he dit que jo no veig grans perspectives en habitatge en Terrassa, sí que veig més perspectives en el que pot ser naus industrials, perquè a més ja siguin polígons de Sabadell i Terrassa, però especialment en Terrassa tenim preus de les naus absolutament que prácticamente es regalat. Hola. Para aquellos inversores que estamos interesados en diversificar entre el tema de Barcelona, Madrid, la charla está muy centrada en Barcelona. No sé si sería igual todos los temas, bueno, o el caso concreto de locales comerciales para Madrid y residencial para Madrid, ¿sería lo mismo? ¿O habría algún cambio? No, tío, yo te explico. A ver, ahora, perdón, en castellano. En términos de vivienda, Madrid es diferente de Barcelona, ¿eh? Madrid es diferente de Barcelona porque en Madrid sí esperamos un incremento sustancial de la oferta de viviendas. Las empresas que operan en Madrid son bastante más grandes, empresas que han tenido crédito para construir, sobre todo la parte alta de lo que es el Paseo de la Castellana, y posiblemente en esa parte alta del Paseo de la Castellana la clase media alta compre vivienda porque hay una oferta significativa y de buen precio. Estamos hablando de viviendas de 75 metros cuadrados, 225.000 euros. Viviendas a precio relativamente muy bajo comparativamente, y esto va a hacer que las oportunidades que pueda haber en Barcelona, que no hay prácticamente oferta, la única oferta que hay en Barcelona de vivienda nueva es la zona sur, la zona que está junto al Fórum, y entre Plaza de las Glorias y Fórum, que es la zona que peor se comportará. En Madrid los incrementos de precio en las viviendas en las zonas más emblemáticas yo creo que no van a ser tan significativos como en Barcelona en el 2015. Y en locales comerciales, Madrid tiene una crisis muy superior a Barcelona, y una crisis muy superior a Barcelona en locales comerciales derivado principalmente de que su efecto turístico es mucho menor, y de que su efecto turístico, a pesar de ser mucho menor, ha ido bastante más a la baja. Entonces tú puedes encontrar que, por ejemplo, en Calle Serrano a los precios de compra han bajado bastante más que en Paseo de Gracia, que las rentas de alquiler han bajado bastante. Entonces, yo lo que, como te diría, dices, oye, si tengo que escoger entre comprar en Paseo de Gracia o en la Calle Serrano, el precio es más asequible en la Calle Serrano que en Paseo de Gracia. ¿Y que por qué? Porque Barcelona es doble, tiene el segmento turístico y el no turístico. Madrid, el segmento turístico, olvídate, es prácticamente inexistente. Dos, los locales comerciales se ve que son bastante más atrasados y la manera de actuar es bastante más atrasada. Entonces hay unas posibilidades bastante más significativas en locales comerciales, en buenas zonas, en Madrid que en Barcelona.
En vivienda, al revés. Y lo que es en logística, Madrid, aquí sí, Madrid es un auténtico chollo también. En eso sí que es muy similar. Sí, hola. Quería preguntar por aquí, a la derecha. Esas dos operaciones hoteleras que están saliendo tanto en prensa en Barcelona, hablo de Torre Agbar, el edificio de 4 casas, ¿qué opinión le merecen desde el punto de vista de lo bien que le puede ir a la ciudad de Barcelona, porque están enfocadas al segmento alto del turismo? Y a nivel, no sé si hay una pequeña burbuja hotelera en Barcelona. Y luego, por otro lado, saber si cree que puede tener un impacto o no en el mercado de oficinas, porque son dos edificios pues que uno creo que son 15.000 metros cuadrados y el otro 30.000, en distintas zonas, que a lo mejor pues se reduce la oferta, ¿no?, de oficinas. Son dos edificios muy diferentes, porque el edificio de Plaza Las Glorias es un edificio que nunca ha sido alquilado en su totalidad, que ha sido en términos de mercado de oficinas un fracaso, y que, bueno, tiene una buena salida pasándolo hotel. En cambio, el edificio histórico del Deutsche Bank, que ya no era del Deutsche Bank porque lo vendió hace relativamente poco, pues ese sí que está en zona prime, el otro es zona secundaria. Y para el mercado de oficinas indiscutiblemente va bien, porque le sobran una barbaridad de metros cuadrados. Pero que eso tenga un impacto inmediato sobre las rentas, tengo mis dudas, por la sencilla razón que no veo muchos edificios que tengan ocupaciones del 80 al 90%, sino veo ocupaciones bastante inferiores, y hasta que esas ocupaciones no se acerquen al 90%, no veo posibilidad de aumento de rentas. Yo tengo unas grandes dudas de si será un éxito el edificio de la Plaza Las Glorias, el hotel, entre otras cosas porque me estoy acordando del Hesperia que está al lado de Belviche. Ese Hesperia iba a ser donde iban a ir todos los millonarios, era 5 estrellas, a todo lujo, restaurante glamoroso arriba, que si la memoria no me falla está cerrado, etcétera, etcétera. Tengo mis serias dudas, porque le tienen que vender muy bien a los ricos, a los que tienen dinero, que es un edificio céntrico, y no lo es. Piensa que se quería hacer el número 1 de la diagonal, se quería que fuera un hotel por emblema. Ese, que es un hotel Hilton, no marcha demasiado bien. Como hay una C al lado que tampoco marcha demasiado bien, y soy cariñoso, por no decir otra palabra, ¿vale? Entonces, desde mis perspectivas, tengo la completa seguridad de que el hotel que se haga en el edificio antiguo de Deutsche Bank irá muy bien. Tengo mis dudas de que no estando céntrico, ni habiendo nada significativo de negocios, porque lo que hay de negocios 22@ continúa siendo escaso para el volumen de habitaciones que tendrá el edificio de Las Glorias, pues tenga un gran recorrido. Espero que lo hayan comprado los que lo han comprado muy bien de precio, porque si no tendrá serias dificultades en salirle rentabilidades buenas. Luego, yo doy por descartado que los incrementos actuales año tras año de incremento de turismo a Barcelona sigan. Creo que esto se moderará, y ya me conformaría con que, por ejemplo, en el 2017, 2018, 2019 estuviéramos planos, porque cuando la economía española se recupere, vendrán más ejecutivos, y estos ejecutivos harán que suban los precios de los hoteles, y harán disuasorio la llegada de turistas que estamos viendo en los últimos tiempos, que son desde adolescentes a gente muy joven, y que no los veo sostenibles. Y como tú has dicho, una burbuja mini turística la hay. Por eso la gran preocupación que tienen los hoteleros, que ven sus cuentas y dicen que hay que acabar con los apartamentos turísticos, hay que ponerles cuota, porque como esto no va a continuar indefinidamente con estos ritmos de incremento de número de turistas, para asegurar la rentabilidad hay que disminuir la competencia. Gonzalo, buenos días. Buenos días. En castellano. Hablando del sector, de nuevo, de las rentas de alquiler en viviendas, me cuesta entender lo que has comentado, de que en las zonas PRIM, digamos, en las zonas buenas, opino, con la incertidumbre del futuro económico que todo el mundo conocemos, las familias y sobre todo la gente joven que está acabando de estudiar y que buscan pisos, etcétera, me cuesta entender esto de que prefieren comprar un piso antes que alquilar. Yo siempre he entendido en mi cabeza que cuando las cosas van mal, vendes tu piso y vas de alquiler.
Lo cual entiendo yo que, a pesar de que hay tres segmentos que he comentado, la inmigración, en fin, la gente joven y ya se va a apuntar un tercero ahora que no recuerdo, cómo es que los alquileres se estancan o incluso bajan, cuando en mi cabeza pues es la gente no compra, la gente alquila, por lo tanto hay más gente que alquila, los precios deberían subir, ¿no? Vale, te voy a poner un ejemplo matemático por encima, ¿de acuerdo? Las cifras no son exactas, pero son muy aproximativas. Va, yo me compro una vivienda en Sarriá Sant Gervasi, que puede valer unos 300.000 euros y con un crédito de 250.000, ¿de acuerdo? ¿Sabes cuánto me cuesta a los tipos de interés actuales los intereses? No la devolución del capital, los intereses. Me cuesta en Sarriá Sant Gervasi, me compraré un buen piso, me compraré 100 metros cuadrados, pues me lo puedo comprar de vivienda usada. Pues me puede costar 400 euros al mes como mucho. Y en mío, ¿sabes cuánto me cuesta de alquiler? 800, 900. ¿Hago buen negocio o no comprando? Porque lo que he de contar es lo que pago de intereses de la cuota hipotecaria versus lo que pago de alquiler. Y como los intereses están en mínimo histórico, es un magnífico negocio ir de compra y abandonar el alquiler. Si en lugar de estar el interés como está en la actualidad, y he contado no un interés del 2%, he contado en estos cálculos, que ya me tenía el ejemplo preparado, porque me esperaba una pregunta, he contado un tipo de interés del 4%, ¿vale? Entonces, claro, si en lugar de un 4 esto fuera un 10, déjalo. Este señor le interesaría mucho más vivir de alquiler. Y en Sarriá Sant Gervasi, en Las Corts, en Gracia, en l'Eixample, hay gente que está esperando el momento. El momento en que coja y crea que los pisos empiezan a subir y que las oportunidades empiezan a escasear. Y en ese momento cogerá y decidirá abandonar el alquiler y comprar. Porque no estamos hablando de alguien que gana 2.000 euros. ¿Vale? Que alguien que gana 2.000 euros podrá comprar una vivienda en Rubí de aquí a 2 años, cuando el banco le dé crédito, que hoy no se lo da. Estamos hablando de alguien que gana 3.000 para arriba, de los cuales va a dedicar a pagar a la vivienda 700, 800 euros. Como mucho. Entonces, claro, piensa que en España vivir de propiedad es seguridad, es una pensión para la vejez extra. Y es, entre otros casos, familia. Y me voy a alguien que de alguna manera no es ni mucho menos a alguien que no mire la rentabilidad de las inversiones. Warren Buffett dijo, si lo que me gasté en comprar mi vivienda lo hubiera cogido y lo hubiera destinado a inversiones, a él le dan préstamo cuando invierte en bolsa, hubiera ganado 5 veces más. Pero los grandes, magníficos y inolvidables momentos que he vivido con mi familia en mi vivienda, nadie me los quitará y vale mucho más que ese dinero posible ganado en esa inversión. Entonces la vivienda no solo se compra con la cabeza, se compra con el corazón. Y ahora hay gente que cree que es el momento de tener no una vivienda provisional, la definitiva. Porque antes, con el boom inmobiliario, por ejemplo, en los años 90, antes del boom, uno compraba su primera vivienda y 10 años más tarde compraba su segunda y definitiva. Ahora esos que compraron la primera vivienda y tenían sobre 30 años en los años 90, ahora esos están de alquiler. Y cuando la economía se recupere, cojan confianza y crean que no les van a echar del trabajo ni les van a bajar el sueldo, van a comprar la vivienda. Y esto es lo que va a hacer que el mercado de alquiler en Barcelona no siga la misma tendencia que el mercado de propiedad. Y que el mercado de alquiler en algunos sitios se estabilice y en algunos otros sitios pueda bajar un poquito. Muchas gracias. Vamos. Espera, Laura, perdón. Vamos a establecer un poco, hay muchas inquietudes, vamos a establecer un turno de preguntas que estableceremos desde aquí porque aunque no lo parezca tengo una visión aventajada. Hay una señorita en la segunda fila que hace rato que quiere hacer una pregunta, después hay un señor ahí en el centro y por último creo que hay un señor, ¿no? Pues acabaremos con el señor. Gracias. Perdón, ¿podría comentar inversiones en países, Europa y fuera de Europa? En la anterior conferencia del 2007 acotó muy bien dónde sí y dónde no. Y por cierto, Gracias. yo no acierto siempre y en un país me equivoqué.
Yo cuando dije, porque claro, aquí yo he venido y he contado todas las cosas que acerté en el 2006-2007 y de explicar también uno que realmente me equivoqué, porque en la vida, además de coger y tener unas buenas perspectivas macroeconómicas e inmobiliarias, tienes que tener un componente de suerte, que en un país no fue suerte, sino desgracia. Atendiendo a lo que yo dije, yo recomendé salir inmediatamente de los países de Europa del Este, y recomendé, y en eso acerté, los países de Europa del Este han ido horrorosos, prácticamente no conozco a nadie que se haya cogido y haya tenido plusvalías importantes, sino que la mayoría que ha podido tiene el solar ahí o el edificio ahí y a ver cuándo lo vendo. Recomendé no ir a Brasil, es muy difícil salir.